Dios les bendiga y Dios les guarde de una manera especial. Les saludo a su amigo y hermano, el ministro David Peña, siervo de Dios y Jesucristo por su misericordia. En el día de hoy me encuentro en mi hermosa congregación, una congregación de Dios. Ahí mismo aprovechamos para saludar a nuestros amados pastores, el doctor Héctor Agramonte y su esposa Miguelina Geraldo de Agramonte. Estamos aquí el día de hoy para calentar y darle amor a nuestro canal, aprovechando y saludando a la audiencia que se conecta, a los que nos apoyan con un like, a los que apoyan con un comentario y a los que apoyan compartiendo. Que Dios les bendiga. Si usted hace estas tres cosas, pues que Dios le duplique la bendición, porque esta palabra a veces es difícil de transmitirla porque no mueve el pueblo, no mueve emociones, sino que transmitimos un conocimiento lleno del poder de Dios para que usted tenga una base sólida de lo que es la palabra del Señor. En el día de hoy, mire, usted sabe que mi canal se basa en enseñanzas a nivel académico, pero usted sabe que somos cristianos, que somos evangélicos, que creemos en la palabra del Señor como infalible, como creíble, ¿verdad? Creemos en Jesús como Mesías, eso usted lo debe de tener claro. Ahora, todo aquel que se conecte, que tenemos gente de distintos lugares, distintas religiones o creencias o diferencias de pensamiento, pues tome lo bueno y deseche lo malo. Simplemente tratamos de estudiar la perspectiva hebrea, los contextos históricos, tratamos de leer los escritos rabínicos, tratamos de estudiar lo que son las traducciones ya de hebreo a griego para tratar de entender por qué la Biblia se escribe en estos dos idiomas o uno de estos dos idiomas donde más impacta. Estaba escrita en hebreo lo que es el Tanaj, que pasa de hebreo a griego en el periodo intertestamentario, según la teología, 400 años donde no hubo voz de Dios, y luego el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, se escribe en griego, específicamente tal vez griego koiné, que es el griego común de la época. Y el día de hoy, luego de unas grandes series y de cosas lindas que vamos a traer a este canal, porque sé que lo tenemos descuidado, en este maravilloso día vamos a hablar de lo siguiente, aunque aquí estamos grabando en la noche, porque de noche se abren unos campos mórficos, unos campos espirituales llenos de gloria. Si no, pregúntele a Jesús cuando tuvo la conversación con Nicodemo, ¿por qué fue de noche? ¿Tenía miedo Nicodemo o los rabinos trataban temas de noche porque se abrían portales espirituales? Eso lo tenemos en el canal, usted lo investiga o comenta para saber de eso, o lo puede investigar por su cuenta, porque al final debo de crearle a usted la intriga de querer conocer, ya que la Biblia tiene contextos. Y hablando de contextos, hoy nos vamos a basar en un libro de la Biblia que es muy importante, porque es un libro donde de él depende todo lo demás. Usted sabe que lo que se ve está hecho de lo que no se ve. Y en las enseñanzas profundas y los escritos más profundos a nivel hebreo, cultural e histórico o interpretaciones rabínicas, usted sabe que la Biblia fue escrita bajo perspectiva hebrea y bajo perspectiva judía para el siglo I. Y hay cosas que si usted la trae de ese pensamiento a la actualidad, va a chocar mucho porque las enseñanzas de aquel tiempo no aplican muchas veces para este tiempo porque son épocas diferentes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros aplicamos que hace que las palabras sean nuevas cada mañana y que podamos digerir el texto? Lo que pasa es que le sacamos la esencia de lo que la Biblia dice para traerlo a enseñanzas actuales. Si no, pregúntele a Jesús, que se movió bajo un mundo donde no era una casta elevada, sino que era del burgo de abajo, donde eran agricultores, pescadores, y por eso él hablaba de siembras, hablaba de pescas,
en formato digerible en lo que él anduvo en este plano terrenal. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy en día son misterios profundos porque es espiritualidad. Y lo que vamos a leer, lo vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que Dios añada sabiduría a su santa y bendita palabra. Miren, mis santos hermanos, acabamos de leer en Génesis capítulo 1, pero cuando usted se fija, Génesis, desde la perspectiva de la lengua española, o de lo que estamos leyendo ahora mismo en español, Génesis puede referirse a generación o a generaciones. Pero desde la perspectiva hebrea, Génesis lo que significa es Bereshit. Bereshit, que hace referencia a lo que conocemos como principio. La palabra Bereshit tiene un sinnúmero de connotaciones. Tiene un sinnúmero de letras y de significados ocultos escritos bajo la mentalidad hebrea, que lo vamos a ir desglosando poco a poco, pero no sé si en este video, porque en este video nos vamos a centrar en lo que es Génesis 1:1. Bereshit empieza con una de las letras hebreas, que es la letra Bet. La letra Bet, desde la perspectiva hebrea, significa casa, templo o tabernáculo. La letra Bet es algo que se refiere a casa, templo o tabernáculo. No tengo aquí quería mostrarle qué es la Bet. Déjenme pararme, estamos en vivo, no se preocupen. Vamos a buscar el creyón para poder entonces hablar un poquito más detallado y específico de lo que hablaremos el día de hoy. La letra Bet en hebreo es así. ¿Lo ven? Eso es una Bet en hebreo. Vamos a hacerla un poquito más grande para que ustedes entiendan. Dice Shalom a todos mis santos hermanos, bienvenidos. Vamos a ver lo que es la letra Bet en hebreo. La letra Bet en hebreo viene siendo esto. Vamos a oscurecerla para que se vea mejor y se pueda distinguir en la pizarra de lo que, para ilustrar lo que vamos a hablar, ¿verdad que sí? Esta es la letra Bet, mírenla aquí. La letra Bet en hebreo, más o menos, para que no me critiquen mis amigos que saben de cultura, vamos a decir que esa es la letra Bet. Si usted se fija, la letra Bet tiene un abierto de este lado, pero aquí está cerrado. ¿Por qué razón? Porque si nos vamos a la teoría del Big Bang, que no me quiero meter en esto, el universo va en expansión. Y como va en expansión el universo, esa expansión hace referencia a la letra Bet. Es una interpretación mía, usted no tiene que estar de acuerdo, solamente era para ilustrar un poco. Pero la letra Bet representa casa, templo o tabernáculo, porque la palabra Bet empieza, el Bet Hamikdash, el templo de Israel, empieza con la palabra Bet. No me quiero ir profundo, pero se abren unos campos mórficos que me ponen a irme profundo. Pero ok, la letra Bet tiene un abierto, indicando que el hombre tiene que vivir una vida de superación. Nunca ir atrás, sino siempre ir hacia adelante de gloria en gloria. Pero cuando Adán y Eva pecan, el hombre cae de la gracia según la teología, y el hombre tiene que volver al principio. ¿Para qué? Para rectificarse, hacer teshuvá. Lo que se traduce se conoce como arrepentimiento. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Y eso es lo que nosotros interpretamos. Pero dicen los escritos de los sabios que antes de la creación del universo o del mundo, vamos a decir del universo completo, Bereshit, Dios creó 7 cosas. ¿Qué creó Dios? Dios creó 7 cosas, el número perfecto. Y esas 7 cosas dicen que Él creó la Torá. Vamos a ver si lo podemos poner aquí. La Torá, creó Teshuvá. Ojalá y me dé la pizarrita. Creó el Gan Eden o el paraíso. Creó el Geinom. El Geinom. Creó el trono de la gloria. Hishkakabot. Creó el Bet Hamikdash, que es el templo, y creó el nombre del Mashiach, el nombre del Mashiach. 7 cosas creó Dios. Creó la Torá, creó el arrepentimiento, creó el paraíso, el infierno, el trono de la gloria, el templo y el nombre del Mesías. No el Mesías, el nombre del Mesías. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre entienda lo que muchos de ustedes dicen, que antes de la creación del mundo ya Dios tenía un plan o tenía ya un cordero preparado que iba a quitarle los pecados al mundo. Hay muchísimas enseñanzas que la vamos a ir desglosando al paso. Pero vamos a irnos desde el principio sencillo. Dios creó un templo. El universo es un templo donde habita la gloria de Dios. Por eso la palabra Bet, de la palabra Bereshit, que conocemos Génesis como principio. Muchos dicen genealogía, gen, pero Bereshit esconde un sinnúmero de temas bien profundos. Por ejemplo, ¿por qué Dios creó la Torá? ¿Por qué Dios creó la Torá? Creó la Torá porque el mundo fue creado con el propósito para estudiarla y para cumplir sus dictámenes. Por eso Dios creó la Torá con la esperanza de que la podamos leer y cumplir sus dictámenes. Creó la Teshuvá porque Teshuvá es arrepentimiento, porque Dios sabía que el hombre iba a caer de la gracia. Y si Dios solamente fuera un Dios vengativo o juzgativo, hace tiempo que no existiéramos ni yo le estuviera dando esta enseñanza. Usted tampoco lo estuviera escuchando. Por eso Dios creó, antes de lo que acabamos de leer, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó la Torá, creó la Teshuvá, que es arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque dice que fue concebido para mantener su existencia. Un mundo sin Teshuvá o arrepentimiento, evidentemente a los ojos de la justicia de Hashem no existiría. Porque el hombre ciertamente es malo y cayó de la gracia. Ya usted puede ir sabiendo lo que es esto. Dios creó, aparte de la Torá, que fue con el propósito de estudiar y vivir bajo sus dictámenes, el arrepentimiento. Y también creó lo que es el Gan Eden. El Gan Eden es concedido a fin de asegurar una recompensa para los justos. Creó también el Geinom, o lo que conocemos como el infierno, que fue concebido a fin del castigo de los malvados. Si usted se fija, Dios sabía que el hombre iba a pecar. Por eso no creó el infierno primero. Creó primero la Teshuvá o el arrepentimiento, para los que vayan al Geinom puedan hacer Teshuvá antes de llegar ahí y arrepentirse. Y lo otro que creó, lo tercero, antes de crear el Geinom, es que creó el paraíso para los justos.
porque Dios sabía que todo aquel que vive una vida consagrada a Él, por los dictámenes, la Torá y la Biblia, iba a ganar el reino de los cielos. Luego creó el lugar donde moraba la Shekinah o la divinidad. ¿Qué es esto? El lugar santo, o lo que conocemos como el trono de la gloria. Y dice que lo creó con la finalidad, antes de concebir el universo, a fin de manifestar la gloria de Hashem en el mundo. Antes de Dios crear incluso el mundo, creó el trono de la gloria para habitar en él. Estamos en Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y solamente en este verso encontramos desde la perspectiva hebrea, Bereshit, Bara, Elohim, un sinnúmero de palabras y dichos que no vamos a definir en el momento, pero que son bien profundas. Por ejemplo, el lugar donde moraba la Shekinah permanentemente era el Bet Hamikdash, el templo de Israel, de Jerusalén, el templo. Por lo tanto, el concepto de Beit Hamikdash fue concedido como una condición para la creación. Fue concedido como una condición para la creación, porque la palabra Bet, desde la perspectiva hebrea, empieza con una Bet. La palabra, creo que me confundí aquí, déjenme ver. La palabra Beit, que es que dice aquí, Hamikdash, empieza con Bet. Eso es lo que quería decirle. ¿Y qué es lo que representa la Bet? Templo, casa o tabernáculo. Es decir, que cuando Dios crea el universo, que desde la perspectiva hebrea dice Bereshit, Bara, Elohim, o lo que usted conoce como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él creó una casa para habitar su gloria, y esa casa es el universo. Luego creó por objetivo final de la humanidad el nombre del Mashiach, no el Mashiach, porque sabemos que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué creó el nombre del Mesías? Con la finalidad de que toda la humanidad llegue a los días de Él, del Mesías, la promesa. Por eso, cuando usted analiza estos 7 puntos que yo he marcado aquí, que dice que Dios creó los cielos y la tierra, antes de la creación hizo la Torá. ¿Pero qué es Torá? Torá no es lo que usted conoce como ley, porque lo que se traduce como ley de hebreo a griego es nomos. Es decir, que cuando hablamos de ley, hablamos de nomos desde la perspectiva griega, pero en realidad la Torá no es ley, porque si usted se fija, los 2 únicos libros de ley son Levítico y Número, porque ya Deuteronomio viene siendo una recapitulación de lo que Moisés había dicho antes a su pueblo. Es decir, que toda la Torá no es lo que usted conoce como ley, porque Torá significa instrucción. Torá significa instrucción, el que instruye, eso es Torá. Cuando usted ve Torá, Torá es el que instruye, Dios instruyendo a su pueblo. Por eso, una de las 7 cosas, que es lo primero que Dios creó antes de los cielos y la tierra, fue la Torá. ¿Qué es la Torá? La instrucción. ¿Y qué es una instrucción? Una guía, un manual. Por eso usted va a comprar una televisión y usted por instinto la conecta y la prende, pero si lee el manual, tal vez la televisión dice, antes de usted conectarla, espera unos minutos. Por ejemplo, la nevera tiene un motor con gas
que cuando se mueve y se agita tiene que durar un tiempo donde el gas se asiente. No sé mucho de eso, lo que sabe refrigeración me pueden comentar, pero sí les hablo porque tengo nevera y cuando la he movido me dicen no la conecte, porque si la conectas de una vez puede tal vez explotar o dañar el motor o maltratar la nevera. Entonces, si usted no lee la instrucción, usted no va a saber y va, cuando mueva su nevera, a conectarla y la nevera le puede explotar, por así decirlo. Por eso, Dios lo que primero crea es un manual, que es la Torá, que son los 5 libros que se le atribuyen a Moshe, o a Moisés, o como dicen los judíos, a Moshe Rabenu. Entonces, Dios crea la Torá, pero luego crea Teshuvá. ¿Por qué crea Teshuvá? Vamos a dar unas enseñanzas muy profundas sobre la caída de Adán. Y ahí vamos a enseñar sobre arrepentimiento y sobre santidad. Porque mucha gente cree que tener la Torá ya es usted hacer las cosas deliberadamente, o vivir en la gracia para los cristianos es vivir deliberadamente como chivos sin ley, y esto no es así. Cuando nosotros hablamos de Teshuvá, nosotros hablamos de que de volver al principio, de un arrepentimiento que es como lo que se conoce como Teshuvá. Pero Teshuvá lo que significa es retornar al principio y volver a su estado original. Porque Dios sabía que el hombre sin instrucción iba a pecar. Ojo con esto. Crea el Gan Edén porque antes de crear el Geinom o el infierno, crea un lugar eterno para que el hombre entienda que Dios siempre está pendiente de su creación. Pero el hombre juzga, maltrata, vive sin dirección de Dios, como dice Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante. ¿Y qué pasa aquí? Eligen el Geinom o el infierno antes de vivir en instrucción, que es Torah, Teshuvá, que es arrepentimiento, para ganar el Gan Edén. Entonces, luego creó el trono de gloria para que la gloria de Él habite en el templo. Y ese templo, la Biblia ahora dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre, ya vive dentro de nosotros, que somos el tabernáculo vivo de Dios aquí en la tierra. Eso vamos a hablarlo también en otra enseñanza más adelante que vamos a dar aquí. Luego creó el trono, bueno, ya hablé del trono de la gloria, el Bet Hamikdash, el templo sagrado en Jerusalén, que empieza con Bet también. El templo de Jerusalén lo crea Dios con la finalidad de habitar. Pero usted, luego le voy a explicar esta enseñanza. Porque mire lo que pasa. Dios toma un arca y Moisés hace una especie de carpa, un tabernáculo móvil en el desierto. Las 12 tribus se dividen en 4 porque el 4 representa estabilidad. Y en el medio estaba el tabernáculo móvil de la presencia de Hashem, dando a entender que Dios habita en medio de su pueblo. Hoy Dios habita en nosotros porque no habita en templo hecho por mano de hombre. Pero Apocalipsis dice que al final de los días había un cielo nuevo y tierra nueva. Y también dice que después del cielo nuevo y tierra nueva, usted lo busca, hay una nueva Jerusalén descender del cielo, que eso implica también su lugar santo. Y luego creó que el nombre del Mashiach no reveló su identidad, sino hasta los profetas de Israel, porque todo se conecta con la finalidad de que si usted no vive en instrucción y arrepentimiento, entonces usted no iba a tener redención. Y por eso creó el nombre del Mashiach, donde el verbo iba a ser depositado. El verbo siempre ha existido. Los judíos hablaban de 2 potencias en el cielo. Si no me equivoco, el Logos y el Menra. Pero tengo que investigar bien esta parte porque me gusta traerle cosas con formatos digeribles y bien sustanciosos para que usted también investigue y sepa que aquí no hablamos por hablar. Entonces, en la enseñanza que yo les vengo a traer el día de hoy, Dios creó 7 cosas. Al final creó el Mashiach porque el 7 representa lo completo. Y el Mashiach creó la postura número 7 porque la plenitud del hombre está en el Mesías. La Biblia dice que como por un hombre entró el pecado, por un hombre debía de salir. Eso lo habla en el libro de Romanos capítulo 5, cuando habla del postrer Adán. Entonces Dios creó estas 7 cosas para que el hombre entienda de que el hombre debe de vivir una vida consagrada en su presencia.
Yo no les voy a hablar más de esto porque vamos a seguir haciendo una serie de videos. Este video es para calentar los motores y para que usted entienda que antes de la creación, Bereshit bara Elohim, o Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó 7 cosas. 7 cosas creó Dios. Así que, si el video les ha gustado, si se han sentido identificados, suscríbase al canal. Trate de compartirlo si es la voluntad suya, porque la voluntad de Dios es que estas palabras puedan tener repercusión en todos los oyentes y poder desintoxicar a personas de la religión y venir a un arrepentimiento y una vida íntegra delante de Dios. Comparte este video. Deje de compartir algunas cosas en las redes sociales, comparte este video, comente lo que le pareció, qué le gustaría escuchar, qué no entendió, para hacer otros videos añadiéndole a este. Pero sí vamos a hacer más videos detallando todo lo que estamos hablando aquí, para que usted pueda encontrar en este canal un rinconcito de conocimiento. Somos cristianos, creemos en Jesús como Mesías, creemos que volverá, y al final usted sabe que somos académicos y estudiamos simplemente para que usted tenga un buen conocimiento. Así que Dios les bendiga. Les saluda su amigo y hermano, el ministro David